A primeros de este mes próximo vamos a comenzar una nueva edición de un taller de autoestima completamente transformado. Lo hemos llamado Autoestima Explosiva, porque nos vamos a centrar especialmente en la parte práctica de la autoestima, de forma que sea un taller muy fácil de hacer y que rápidamente se vean los resultados en la transformación de la persona. Si estás atravesando por una relación tóxica, si encuentras que la vida no tiene sentido para ti, si te cuesta trabajo realizar esos sueños que te habías planteado, este taller de autoestima explosiva es para ti. Si estás interesado, puedes dirigirte a antoniodevicente24@gmail.com. Hoy el tema que nos ocupa es qué ocurre, qué hacemos cuando nos falla el contacto cero. En primer lugar, tendríamos que tener claro qué es el contacto cero. Como os digo, hay este librito, El contacto cero, Camino a la Libertad, donde se explica en detalle cómo hay que hacerlo. El contacto cero es una medida que es radical. O sea, no se puede aplicar el contacto cero un poco, no se puede decir estoy aplicando el contacto cero mientras existe algún tipo de vinculación o de razón. No existe, hay que tratar de que sea una medida radical. Como decía un antiguo profesor mío de la universidad, que decía él que una mujer no puede estar un poco embarazada, o sea, o está embarazada o no lo está. En el caso del contacto cero es lo mismo, o se aplica o no se aplica. Si existe la más mínima relación entre la víctima y el perpetrador, el abusador, el narcisista, la más mínima relación, entonces no se está aplicando el contacto cero, y eso es un punto por el que se puede romper todo. Es como esa pequeña filtración de agua que hay en un dique y que poco a poco se va a ir haciendo mayor porque esa gota de agua que va pasando va horadando, va perforando el dique y poco a poco cada vez se va haciendo mayor y al final termina reventando todo. En el caso del contacto cero, la fuerza de la técnica, la fuerza de esta técnica que aplicamos para alejarnos del narcisista es el mantener el aislamiento total y absoluto, que no haya ninguna forma, porque el narcisista, en el momento en que pueda poner el pie en la puerta, el momento que pueda sujetar la manilla antes de que cerremos esa puerta, va a empezar a hacer presión de muchas maneras, bien sea haciéndose la víctima, bien sea recordando esos tiempos dorados, esas épocas doradas en que era maravilloso, bien sea presionando, bien sea manipulando y utilizando todos esos secretos que ya conoce de la víctima, bien sea utilizando todas sus artes de manipulación. El caso es que una vez que dejamos que ponga el pie en la puerta, poco a poco vuelve a entrar en la vida y después es mucho peor. Las segundas partes en estos casos siempre son horribles, siempre son un desastre. El narcisista ya conoce a la víctima, ya sabe todos sus puntos débiles, entonces la va a atacar, le va a hacer sufrir mucho más y además la va a castigar por haberle aplicado el contacto cero. Con lo cual, siempre cuando el narcisista vuelve es mucho peor la segunda vez que la primera. Bueno, aplicar el contacto cero consiste en romper toda relación con... consiste en romper toda la relación con el narcisista. Hay que evitar los correos electrónicos, hay que evitar las redes sociales. No hay que responder cuando uno ve un correo, una comunicación, un mensaje. No tiene ni siquiera que mirarlo, no tiene ni que leerlo. Tiene que borrarlo y borrar de sus contactos a esa persona y no recibir, ponerla en el buzón de spam si se trata de correo. No responder a sus llamadas cuando llama. No enviarle cartas ni ningún tipo de comunicación. Romper con todas las personas que tienen relación con el narcisista. Romper con esos amigos que hay en común. Romper con esos familiares, con el hermano, con el primo, con la tía, con todas las personas que tienen algo que ver con el narcisista, romper con ellas. ¿Por qué razón? Porque posiblemente tengamos una relación muy buena por ejemplo, con la madre del narcisista o con el padre del narcisista o con un tío del narcisista, que tengamos incluso una relación de amistad.
Pero lo que ocurre es que el narcisista, cuando se dé cuenta de ese vínculo, que seguramente que ya lo sabe, lo va a utilizar para llegar hasta ti, para mandarte mensajes, para tratar de romper tus resistencias, para hacerte ver, por ejemplo, que tiene otra pareja, tratar de darte envidia, tratar de despertar en ti ese amor o ese vínculo, esa dependencia que él sabe que hay en tu corazón. Todo eso va a tratar de despertarlo por medio de esas personas que él conoce, con las que él tiene relación y que también tienen relación contigo. Por eso hay que romper completamente con todas esas personas, con todos los amigos del narcisista, que en la mayoría de los casos van a actuar como monos voladores, van a ser los testaferros o los enviados del narcisista o bien para hacernos daño, o bien para comunicarnos ideas, para meternos cosas en la cabeza, para debilitar nuestras defensas. Hay que eliminar todo ese tipo de relación. Hay que evitar esos lugares en los que nos podemos encontrar con el narcisista: gimnasios, iglesias, cines, bares, cafeterías, bibliotecas, todo tipo de lugar donde sepamos que puede ir el narcisista, debemos evitarlo radicalmente. Incluso, si es posible, alejarnos de su barrio, alejarnos de la zona por la que él camina, para evitar encontrarnos en cualquier circunstancia con él. No hay que aproximarse a su trabajo, no hay que aproximarse a los lugares que frecuenta, no hay que aproximarse a su casa, no hay que dejarle notas, no hay que dejarle avisos, hay que romper emocionalmente completamente con el narcisista. Pero, ¿qué es lo que ocurre cuando aplicamos este contacto cero y después, por la razón que sea, o bien porque la dependencia emocional era superior a lo que nosotros pensábamos, bien porque la dependencia económica hace su efecto y llega un momento en que tenemos que recurrir económicamente al narcisista, bien porque recordamos esos tiempos pasados y nos da pena por el narcisista porque vemos que nos hace llegar como que está sufriendo, rompe ese contacto cero y nos empieza a mandar mensajes, nosotros no soportamos ese sentimiento de culpa de haberlo abandonado? Hay muchas razones. De hecho, se considera que de cada 10 veces que se aplica el contacto cero en general en la población, 7 fracasan. Entonces quiere decir que tendremos que experimentar al menos 7 veces el contacto cero antes de lograr aplicarlo correctamente y poder alejarnos. Esto es un promedio, ¿no? Hay personas a las que les funciona perfectamente a la primera y hay personas que en toda su vida no son capaces de alejarse del narcisista a pesar de intentarlo muchísimas veces. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que, en primer lugar, la persona, cuando se rompe el contacto cero, la persona se siente muy mal. Y se siente muy mal, en primer lugar, porque cuando aplicó el contacto cero era porque creía que eso le iba a funcionar, porque creía que ese era el método para alejarse del narcisista, porque creía que así podía dejar de sufrir y dejar de llevar esa vida de humillaciones y de abnegación que lleva al lado del narcisista y que podría reiniciar otra vida, ¿no? Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Entonces, en principio, hay un sentimiento de malestar que va unido también, en la mayoría de las ocasiones, con un sentimiento de culpa muy fuerte, porque la persona se siente culpable de haber sido débil, de no haber sido capaz de haber mantenido eso que se había propuesto. Cuando uno vuelve, trata de culparse a sí mismo de todos esos errores que ha cometido, sin darse cuenta de que realmente es una persona que está débil, es una persona que no tiene la energía suficiente, porque cuando ha fracasado quizás que no había preparado ese contacto cero adecuadamente, pero no lo había preparado porque tampoco tenía las circunstancias adecuadas,
posiblemente actuó precipitadamente, pero todo eso no es algo de lo que uno deba sentirse culpable, porque uno en realidad lo que trata es de huir del narcisista y tampoco uno está ahí planificando todo en tanto detalle, asegurándose de que todo esté bien como para que vaya a obtener el éxito 100% garantizado. De hecho, por eso se fracasa, porque es muy difícil, cuando uno está en esas condiciones tan extremas, ser capaz de romper la dependencia emocional, recuperar la independencia económica, mejorar la autoestima y todo eso hacerlo en el breve proceso en el que nos alejamos del narcisista. De hecho, el mayor número de fracasos que se producen cuando una persona se aleja de un narcisista, cuando aplica el contacto cero, se producen en los días siguientes, en los pocos días después de haberse alejado, que es cuando está más reciente la herida, cuando está más abierto todo, cuando uno se encuentra las dificultades mayores, porque ya una vez que van pasando los días, que uno va resolviendo esos problemas que van surgiendo, problemas de alojamiento, problemas económicos, la dependencia emocional, en esas circunstancias es cuando es más fácil que la persona ceda, que la persona caiga y que la persona vuelva de nuevo al control y a las garras del narcisista. Lo que debemos hacer, lo primero, es darnos cuenta de que hemos cometido algunos errores, de que esos sentimientos de humillación, de fracaso, de frustración que se producen cuando uno no ha triunfado en la aplicación del contacto cero, son unos sentimientos que realmente no deberían estar justificados, porque lo que deberíamos valorar es que lo hemos intentado, que hemos tenido la energía, que es algo muy importante, hemos tenido la capacidad para tomar esa decisión y aunque haya fracasado, aunque no nos haya salido bien, nos va a servir de experiencia. Hemos aprendido los errores que hemos cometido, con lo cual la próxima vez que lo intentemos vamos a tratar de corregir esos errores. Normalmente cuando se rompe, cuando fracasa el contacto cero, se debe a que posiblemente no habíamos desarrollado suficientemente nuestra autoestima o posiblemente hubiéramos sobreestimado nuestra capacidad para encontrar un trabajo, por ejemplo, o nos confundimos a la hora de confiar en algún amigo o familiar determinado que nos había prometido ayuda y que cuando llegó el momento de la verdad no nos ayudó en absoluto, o también que nosotros no estábamos lo suficientemente recuperados o con la mente suficientemente clara como para haber dado ese paso, que no habíamos roto esa dependencia emocional. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer un análisis introspectivo, analizar todo eso que ha ocurrido, toda esa situación, tratar de ver cuáles son los fallos que hemos cometido, recordar que es muy importante siempre llevar un registro, escribir las cosas, porque uno puede pensar algo, pero si uno está en una situación de estrés, a los 5 minutos se le ha olvidado todo. Lo mejor es escribirlo, escribir todos esos daños que te provoca el narcisista, escribir todas esas experiencias, escribir por qué consideras que has fallado al dar ese paso, por qué razones querías darlo, qué es lo que esperas encontrar al otro lado cuando hayas aplicado el contacto cero, y todo esto te va a hacer analizar detenidamente qué es lo que ha ocurrido en realidad, por qué no has triunfado en ese paso que ibas a dar. Normalmente ocurre que el narcisista ejerce una presión tan grande sobre la persona desde el punto de que te hace ver que te necesita, te hace ver que es una persona que sin ti no puede vivir, te hace ver, y lo que está despertando es la empatía en ti, está despertando esos sentimientos que una persona tiene hacia esa persona con la que ha convivido, a esa persona a la que seguramente ha amado mucho, o a la que seguramente todavía ama, aunque es un amor realmente no sano, de la que tiene esa dependencia emocional. Entonces hay que analizar también esas conductas del narcisista, que lo que tratan es de engancharte, hay que tratar de reconocerlas, hay que tratar de darse cuenta de que realmente el narcisista no es que te ame, no es que te necesite, no es que no pueda vivir sin ti. Es que no son más que estrategias, son trampas que está utilizando para atraerte de nuevo, para engancharte. Si la víctima es capaz de entender todo eso, está dando un paso gigantesco, y ese fracaso que ha tenido en realidad no es un fracaso, sino que es un éxito. Es un éxito porque le está permitiendo conocer de verdad al narcisista y le está garantizando que la próxima vez que intente aplicar el contacto cero va a tener un triunfo,
va a lograr hacerlo, va a conseguir el éxito, va a conseguir alejarse del narcisista porque está aprendiendo a conocerlo, está aprendiendo sus trucos, está aprendiendo sus trampas. Para ello, ya digo, es necesario escribirlo para no engañarse, para no confundirse, para no olvidar esas cosas que ocurren. Hay que analizar todos esos hechos. Uno tiene que ver que si tanto te ama, si tanto te quiere, si tanto te necesita, ¿por qué en cuanto vuelves rápidamente empieza de nuevo el sufrimiento, empiezan de nuevo los desprecios, las humillaciones? Ese es un momento en el que uno puede comprender esa naturaleza perversa del narcisista y puede romper esa dependencia emocional, porque la forma de romper esa dependencia emocional es dándose cuenta de la realidad, de que es posible que tú ames al narcisista, es posible que tú tengas esa dependencia, esos vínculos, ese enganche que él ha creado en ti, pero no significa que él lo tenga hacia tu lado. Y el reconocerlo, el darse cuenta, hace que toda esa relación se vaya enfriando y se vaya distanciando. Una de las razones fundamentales por las que se rompe el contacto cero es el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es un sentimiento muy poderoso que se nos mete dentro de nosotros, que nos hace ver como que nosotros hemos sido o que la víctima ha sido la responsable de las malas relaciones con el narcisista. Esto es algo que el narcisista graba en la conciencia de la víctima con hierro candente, ¿no? Siempre cualquier cosa que ocurre acusa a la víctima de todo lo que está pasando. Llega incluso al extremo, a la hipocresía, a la burla, de que incluso cuando él castiga a la víctima, la acusa de que es por su culpa. Cuando algo falla, cuando cualquier cosa, llega un momento en que la víctima puede, o sea, el narcisista puede humillar, acusar, insultar a la víctima y le dice: es porque tú me has provocado, es que eres tú quien me pone así, porque me rebates, porque me discutes, porque no estás de acuerdo con lo que yo digo, eres tú quien está provocándome a mí para que yo reaccione de esta manera. De forma que la víctima se siente culpable, al final cree que es verdad lo que dice el narcisista y que ella es la responsable. Pero ese sentimiento de culpa que te inculcan en tu mente, en tu cerebro, ese sentimiento de culpa, cuando estás alejada, también sigue actuando. Es como un cáncer que sigue royendo en su interior y lo que te está diciendo: tú eres la culpable de que la relación haya ido mal. Deja al narcisista que siga con sus ideas, deja al narcisista que siga con sus procesos, porque él va a conseguir que vaya bien, vas a recuperar esa época dorada, vas a recuperar ese amor. A lo mejor eres tú la culpable o el culpable de que haya cambiado el carácter del narcisista, de que se comporte de esa manera. Ese sentimiento de culpa, se ha apagado la cámara, la encendemos de nuevo. Ese sentimiento de culpa en muchas ocasiones es el que te hace volver, porque sientes que el narcisista está triste, que está todo ese mensaje que te trata de hacer llegar y provocan en ti tal reacción que rompen esa resistencia que tienes al contacto cero. Hay siempre que entender que otro de los aspectos muy importantes cuando se aplica el contacto cero, que el contacto cero en realidad no es un castigo que tú aplicas al narcisista ni al agresor. Muchas veces este sentimiento de que lo estamos castigando provoca empatía hacia el narcisista, provoca sentimiento de culpa, porque pensamos que el narcisista está sufriendo por culpa nuestra, que nosotros lo estamos castigando. En algunos momentos podemos pensar que inmerecidamente, porque recordamos esa época dorada, y en realidad hay que entender el concepto del contacto cero, que en realidad no es un castigo. El contacto cero no es una venganza, el contacto cero no es devolverle la jugada al narcisista, el contacto cero es alejarse del peligro, es tratar de salvaguardar nuestra integridad como personas, tratar de recuperar esa vida que nosotros quisimos para nosotros. No se trata de castigar para nada al narcisista, no se trata de vengarse por todo lo que nos hizo. No. Siempre decimos que el odio nos destruye a nosotros mismos. Como decía Nietzsche, la ira es un fuego que tenemos dentro de nuestro interior que nos destruye. La ira y el odio no destruyen, al contrario, no destruyen a la otra persona, porque el hecho de que tú sientas ira y sientas odio, la otra persona no la percibe, pero a ti sí te destruye el alma, sí te destruye, hace que estés permanentemente enfocada en el narcisista, pensando en el narcisista, en castigarlo, en vengarte de todo lo que te hizo. Realmente te destruye. Cuando se aplica el contacto cero, lo que hay es que mentalmente borrar de tu cabeza
al narcisista, y eso conlleva no entender el contacto cero nunca como un castigo, ni como una venganza, ni como un acto de desagravio hacia todo el daño que te han hecho. Es posible también, otra de las razones, que vuelvas con el narcisista porque sientes miedo. La verdad es que esta es una razón terrible, ¿no? Que una persona vuelva con su perpetrador, con su abusador, porque siente miedo de que le pueda hacer algo o que le pueda hacer algo a sus hijos, ¿no? En estos casos, uno lo que tiene es que buscar esas medidas de protección. En primer lugar, enfocarlo con realidad, que muchas veces el narcisista amenaza, pero que no tiene la capacidad de llevar a cabo esas amenazas, que no puede hacer daño o no va a hacer daño a tus hijos, a pesar de que lo diga, que no los va a manipular o que no tiene la capacidad, porque a la larga el niño crece y se va a dar cuenta de la realidad. Tampoco te los va a poder quitar, porque eso depende de la justicia y depende de las leyes, ¿no? Y que tampoco te va a poder atacar físicamente o tratar de causar daño cuando tú te alejas de él, porque precisamente el contacto cero lo que significa es alejarse lo suficiente del narcisista para no sufrir ningún tipo de daño por su parte. Entonces hay que analizar racionalmente esos miedos para perder ese miedo hacia el narcisista y que el miedo no sea un mecanismo por el que tengas que regresar, que tengas que volver a las garras del narcisista. Cuando se aplica el contacto cero, una persona tiene que ser, sobre todo, muy honesta consigo mismo. Tiene que analizarse profundamente por qué lo está aplicando y cuando fracasa, también ser muy honesto y darse cuenta, analizar por qué está fracasando. No tratar de echar la culpa a otras personas, no tratar de desvincularse. Es muy importante reconocer las causas, hacer un análisis en donde veamos con claridad cuáles son las causas, por si nosotros hemos hecho algo mal, no tratar de justificarlo, sino entenderlo, porque entendiéndolo es la forma en la que vamos a poder corregirlo y vamos a poder tomar las medidas adecuadas para que la próxima vez nos funcione correctamente. Una de las claves esenciales del contacto cero es entender en que esa ruptura con el narcisista tiene que ser total. Cuando esa ruptura no es total con el narcisista, cuando, como ponía el ejemplo antes, cuando existe un dique que está conteniendo el agua, si por cualquier motivo se produce un poro en donde empiezan a pasar gotas de agua, esas gotas de agua van produciendo erosión que cada vez se va haciendo mayor, cada vez va pasando mayor cantidad de agua y al final todo el dique termina rompiendo. En el contacto cero existe lo mismo. La menor filtración, el menor contacto, la menor relación que pueda existir le sirve al narcisista para empezar a perforar por ahí, para empezar a presionar, para empezar a ejercer toda su influencia y al final llegar a nuestra alma, llegar a nuestro corazón y romper esa resistencia que teníamos a volver o incluso a manipular, a presionar, a obligar, a todo ese tipo de maniobras que hace el narcisista para conseguir regresar. Al final de todo, hay que tener en cuenta que lo que más destruye al narcisista, lo que más duele al narcisista, lo que más puede alejar al narcisista de ti, simplemente es que no lo tengas en cuenta. Porque el narcisista vive de la atención de los demás. Si uno aplica el contacto cero y lo aplica correctamente, que es la potencia de esta técnica, lo que ocurre es que el narcisista se siente menospreciado, siente que ahí ya no puede conseguir combustible narcisista y rápidamente va a tratar de buscar otra fuente de combustible. El narcisista no puede estar sin atención, con lo cual, si tú no le prestas atención, él rápidamente se va a volcar a otra persona, a otra víctima. Por eso es tan típico que cuando aplicas el contacto cero, cuando te alejas del narcisista, él rápidamente empieza a publicar en las redes sociales que tiene otra pareja, que tiene otra víctima, saca imágenes de una gran felicidad. Por un lado, eso significa dos cosas. Por un lado, significa que lo has herido y que quiere vengarse de ti, que quiere mostrarte que sin ti puede ser feliz, que quiere herirte en esa dependencia emocional que él sabe que existe, ese enganche que sabe que está ahí, pero por otro lado también que él no puede vivir sin atención, que necesita estar permanentemente con alguien que lo contemple, con alguien que lo alabe, con alguien también a quien humillar, a quien doblegar, a quien controlar, ¿no?
El narcisista no puede quedarse una persona normal. Cuando termina una relación es posible que pase un periodo de latencia, un periodo en el que no tiene ninguna relación, tratando de recuperarse de esa pérdida que ha tenido, ¿no? Eso ocurre en parejas normales. Sin embargo, eso con el narcisista no ocurre. El narcisista inmediatamente, en cuanto termina una relación, ya sea por descarte o ya sea porque le han aplicado el contacto cero y la víctima se ha ido, inmediatamente tiene una nueva pareja. No sé si os habéis fijado que es algo sorprendente. Muchas veces ya anteriormente estaba triangulando, ya estaba buscando las condiciones. Los narcisistas no suelen estar solo con una persona, sino que están con su pareja, pero al mismo tiempo ya tienen controlado la situación, seguramente ya tienen bastante avanzado una relación con otra persona, de forma que en el momento en que o bien descartan o bien les aplican el contacto cero, ellos rápidamente tienen un sustituto, rápidamente tienen alguien en quien enfocarse, porque en ese sentido son tan precavidos que no solamente tienen a su víctima a la que causan daño, sino que suelen tener otras personas a las que ya están trabajando. Es una forma que tienen también porque necesita siempre estar recibiendo reconocimiento no solo en su ámbito familiar, sino también en la calle, con sus amigos, con todo el mundo. Él necesita estar recibiendo constantemente reconocimiento y por eso va a estar siempre tratando de buscar a personas que se acerquen a él, que le digan lo maravilloso que es y a quienes también poder presionar y manipular. Así que si has aplicado el contacto cero y el contacto cero te ha fallado, no te desanimes, no te desesperes, aprende de la experiencia, analiza fríamente, sin acusarte, sin culparte de nada, analiza fríamente qué es lo que ha ocurrido, por qué ha fallado. Quizá tenías demasiada dependencia emocional, entonces sabes que tienes que trabajar en eso, en romper esa dependencia emocional. ¿Cómo se rompe la dependencia emocional? Pues el primer paso es reconocer la situación en la que estás, reconocer quién es la persona con la que tienes esa dependencia emocional. Para eso, un registro, escribir todas tus experiencias con él, todo el daño que te hace, todas esas humillaciones, manipulaciones que ocurren, observar cómo cuando ocurren cosas buenas normalmente tienen un carácter instrumental. Quiere decir que el narcisista las hace para algo, para conseguir algo que le interesa en ese momento. En esto opera mucho la inmediatez. Cuando el narcisista quiere conseguir que tú tomes una decisión respecto a algo, si sabe que con buenas artes lo consigue, va a intentar camelarte, va a ser un hombre maravilloso, atento, cuidadoso, tendrá detalles contigo, pero simplemente no es que te quiera, no es que se preocupe por ti, no es que quiera agradarte, no es que quiera ser ahí el amante perfecto, ¿no? Lo que quiere es conseguir un fin en concreto, que es eso que, no sé, la firma para comprar un coche, que lo avales en un crédito, no sé, cualquier cosa. Va a ser maravilloso, te va a decir cualquier tipo de cosas porque él sabe que de esa forma te doblega y te conquista, ¿no? Una vez que consiga eso, una vez que tú ya le hayas firmado el crédito para que se compre el auto nuevo, ahí ya se acabó todo. Una vez que se sube al auto nuevo ya se olvida de todo, te va a humillar, va a utilizar el auto nuevo para pasear a otras señoritas por ahí, no sé, cualquier barbaridad, ¿no? Eso hay que comprenderlo y hay que entenderlo todo por escrito para tratar de romper esa dependencia emocional que existe. Esa es la importancia de cuando se rompe el contacto cero, no darlo como una batalla perdida, sino como una experiencia que nos va a enseñar para el futuro. Así que no hay que desanimarse, se suelen aplicar el contacto cero 6 o 7 veces antes de que triunfe de promedio. Ya os digo que hay personas a las que lo organizan bien, lo preparan bien, lo tienen claro y les funciona desde la primera. Hay otras personas que necesitan más ocasiones, hay personas que se pasan toda su vida intentando alejarse del narcisista y no lo consiguen, bien sea porque su autoestima está demasiado destruida, porque la dependencia emocional es muy fuerte, porque tienen unos vínculos muy estrechos, ya sean económicos, familiares, de dependencia emocional de muchas razones, porque la persona se siente totalmente aislada. Hay muchas razones, pero intentándolo se va aprendiendo y se consigue aplicar el contacto cero. De todas formas, ya os digo, tenemos el libro Contacto Cero. Aquí explico todo esto de lo que he hablado, pero en mucha más profundidad, analizando todas las reacciones del narcisista, analizando qué son las cosas que fallan cuando fracasa el contacto cero, cómo hay que volver de nuevo a intentarlo, cómo hay que corregir esos errores que hemos cometido, qué hay que hacer una vez que se aplica el contacto cero para no fracasar. Todo eso viene aquí explicado en este libro, que son unas 60, 70 páginas y que podéis encontrar en Amazon al precio de $10, 10
10 euros o ebook en 4,99 y también antoniodevicente24@gmail.com os lo enviamos a cualquier lugar del mundo sin ningún gasto de envío. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.